Apagar fuegos significa que no en todos los casos tenemos bien distribuida la responsabilidad. Por ejemplo, hay una web que se cae y me doy cuenta yo y estamos fuera de horario. Cojo y arreglo el problema y les explico a mi equipo, oye, equipo, ha saltado esta alarma, ¿cómo hacemos para que ya no me vuelva a llegar a mí? Pues las reglas del juego han cambiado. Bienvenidos a una tercera entrevista aquí a Bizcaos Agency, un podcast para CEOs y fundadores de agencias que quieren dejar de apagar fuegos y tener agencias mucho más rentables y que les permitan vivir mucho más libres. Ya sabéis que en estas charlas pues tenemos como reto pues compartir al final hacks, aprendizajes de gente que ha dejado de perder el tiempo en chorradas y están centrados en escalar su agencia. Y en el día de hoy tenemos un grandísimo invitado. Yo solo voy a decir que hay que poner un Miguel en tu vida. Eso nos lo explicará ahora el que significa, ¿no? Pero estamos con Miguel Sanz de la agencia Bisiesto. Y yo quiero aprovechar para darle las gracias porque a Miguel ya pues lo conozco, ¿no? En una ocasión también me ayudó con un informe que estaba haciendo hace quizá ahora 1 año y medio, 2 años, ¿no? Pues prácticamente estaba yo un poco empezando en el sector de la agencia, ¿no? Y su colaboración me ayudó un montón. Entonces, cuando vi, Miguel, que estabas metido ahora con este podcast tan chulo, aprovechamos también para recomendarlo, porque estáis en Escalando Agencias con Corti, y la verdad que yo es uno de los podcasts que jamás me pierdo, ¿no? Entonces, Miguel, preséntate tú si quieres, que cuéntanos un poquito cuál es tu trayectoria, qué haces aquí, y de nuevo por darte las gracias, ¿no? Por venir a esta charla. Jolín, qué gusto da empezar así una charleta, ¿no? Lo primero, gracias a ti, Miguel, que me dices que te ayudé, pero yo creo que me ayudaste tú a mí también, ¿no? Cuando uno te hace buenas preguntas y son preguntas retadoras, como mínimo te obliga a pensar la respuesta, ¿no? Y luego muchas veces te quedas dándole vueltas y fue el caso en esa charleta que tuvimos. Y luego me ha gustado mucho la presentación que has hecho, que vas a hablar con gente que está centrada en escalar sus agencias y no en chorradas. Y te tengo que decir que tengo la sensación de estar cada vez más metido en chorradas y no enterarme muy bien de cómo escalar mi agencia, o sea que espero ser capaz de aportar y de cumplir con las expectativas, ¿no? De como invitado. Sí que tengo mucho foco en escalar la agencia, pero para mí es un absoluto reto encontrar dónde enfocarme. Así que, bueno, vamos a ver, intentaré ser lo más honesto posible. Oye, a nivel de presentación, pues siempre me cuesta mucho empezar por tampoco ser muy aburrido. Como has contado lo de poner un Miguel en tu vida, pues voy a ir un poco hasta allí. Digamos que he trabajado de muchas cosas diferentes y siempre me ha costado saber cuál era mi camino. Al principio pensaba que era por vago, luego me di cuenta que además de por vago era porque era una persona curiosa. Y es verdad que cuando encontré un lugar donde poder desarrollar mi curiosidad, dejé de ser tan vago. Ese momento ocurrió cuando yo trabajaba de camarero y me di cuenta de que aunque el mundo no se había dado cuenta, yo era un diseñador atrapado en ese mundo de camarero, en ese trabajo de camarero. Y gracias a ese pensamiento creé Pon un Miguel en tu vida. A día de hoy todavía está presente, si la web no se ha caído, porque la verdad es que yo creo que está ya abandonada, ponunmiguelentuvida.com. Y esta web representa la campaña que hice para encontrar trabajo en el mundo de la publicidad. Me vendí como un producto, un trabajador, a la que llamé la primera campaña de venta de un trabajador. Y gracias a esa campaña, después de muchas entrevistas, conseguí trabajo en una agencia. Yendo muy rápido, después de conseguir trabajo en esta agencia, al poco tiempo conseguí dirigirla, aunque éramos muy poquitas personas, con lo cual, bueno, pues el mérito es reducido, digamos, éramos 3, incluyéndome a mí, pero es verdad que después de 3 años y pico, la agencia ya tenía un tamaño un poco mayor, éramos 9 personas en el departamento creativo, más el equipo de administración, aparte, por supuesto, los fundadores y además también con un buen elenco de profesionales alrededor, ¿no? Proveedores y gente que nos ayudaba en distintos ámbitos. Entonces, en un momento dado pensé que me lo podía montar por mi cuenta después de ese recorrido y de ahí nació Bisiesto, ¿no? De una lista de 160 nombres o 170, de los cuales al final me quedé con 2. Pregunté a la familia cuál era el que más les gustaba. Ellos me dijeron que el otro, entonces registré Bisiesto y hoy hace 5 años y medio que me puse en marcha, primero como autónomo, aunque ya contratando a una primera persona, y luego dado de alta como una empresa. A día de hoy somos 13 personas. Trabajamos diseño y desarrollo, marketing y marcas. Y aquí me tienes, Miguel, con muchísimas ganas de compartir.
Qué bueno. Bueno, yo lo primero confirmar que efectivamente sigue esta página web de Pon un Miguel en tu vida. Os invito a que vayáis a verla porque es una oda a la vista, ver los banners que tiene ahí. Yo de verdad que me he enganchado totalmente porque Miguel tiene un sentido del humor y una forma de comunicar chulísima, ¿no? A mí me ha Muchas gracias. encantado, ¿no? Pues yo bueno, has dicho una cosa que me ha gustado un montón, ¿no? Era diseñador gráfico, aunque el mundo no se haya dado cuenta, ¿no? Ahí Sí. ha movido algo dentro de mí porque, pues, una de las cosas que yo siempre digo y que además predico, ¿no? El hecho de, pues, realmente el problema que tenemos a nivel formativo, ¿no? Porque no nos hemos adaptado. O sea, yo siempre trabajo con las agencias y con las empresas en general en el hecho de cómo adaptarnos a trabajar en esta nueva era de la información, ¿no? Estamos dejando atrás la era industrial, pero claro, el problema de base es este. No se ha transformado la educación. Entonces, no fomentamos un pensamiento crítico en los jóvenes, no fomentamos un trabajo en equipo, no fomentamos, es decir, simplemente queremos que cojan una información y la plasmen en un folio. Prácticamente lo estamos enseñando, como antiguamente en la era industrial, a repetir procesos, a seguir estandarizaciones, pero esto ya no funciona hoy en día, ¿no? Entonces, wow, eso me ha impresionado, ¿no? Oye, pues me gustaría volver un poco a esa situación en la que, bueno, como tú bien has dicho, ¿no? Camarero, de repente te das cuenta de que lo tuyo es el diseño gráfico, empiezas con una pasión, ¿no? Yo creo que aquí se sentirán identificados muchos otros fundadores. Y además te das cuenta de que, oye, que resulta que esto se me da bien. Y además resulta que la gente me paga por ello, ¿no? Y resulta que ahora necesito tener un equipo, ¿no? ¿Cómo fueron esos primeros momentos? Bueno, tú nos estabas comentando que tú empezaste, he querido entender, en otro proyecto, ¿no, Miguel? Y que luego ya Eh, viste la posibilidad de... Sí, empecé, ya te digo, después de esta campaña conseguí trabajo en un lugar en el que me contrataron. Es donde, digamos, donde di forma a esta agencia, donde me enfrenté por primera vez a un montón de labores de gestión, a contrataciones, a despidos. Digamos que fue como una pequeña escuela que yo consideraba que me había curtido, aunque luego es verdad que cuando he empezado con Bisiesto me he dado cuenta de que, vamos, que prácticamente no había ni asomado la nariz fuera del agua, ¿no? Todavía a día de hoy tengo sensación de estarme encontrando dónde me he metido, ¿no? La sensación es decir, ostras, tío, ¿dónde? Que vayan volado, ¿no? ¿Dónde estás? Así que ese fue el primer proyecto y luego, cuando digamos, ya me marché de allí, empecé directamente ya con esa idea de equipo. Qué bueno, qué bueno. O sea, que después de 5 años y medio todavía tienes un poco esa sensación de nervio interna o de vértigo. Pues te diré, a ver, no sé cómo definirla. Am, nervios, es verdad que siendo yo un miedica, que no lo digo, o sea, aparte de por el humor, ¿no? Es verdad que soy una persona muy miedosa y siempre me ha costado dar pasos fuera de mi zona de confort. Es verdad que poco a poco como que me voy acostumbrando y el miedo empieza a ser menor. Nervios en cuanto a pues que me quite el sueño cuando tenemos un problema, hay alguna dificultad, que esto, joder, pues cualquier persona que lleve equipos y que tenga en su espalda la responsabilidad de las vidas de 10 personas o parte de sus vidas y de sus familias, joder, lo normal es que haya cosas que te quiten el sueño. Pero es verdad que cada vez me lo quitan menos. Como que te vas acostumbrando a que las cosas puedan ir mal y que al final, en realidad, tampoco nadie se muere, ¿no? O sea, que lo hablaba el otro día, no me acuerdo con quién, oye, que menos mal que no somos cirujanos, que no pasa nada, que no se nos va a caer un bisturí, ¿no? Que las cosas que se rompen no son normalmente tan graves. Entonces, es verdad como que con el tiempo he ido suavizando pues, mi ansiedad, las dificultades para gestionar la adversidad, el nervio que me produce estar fuera de mi zona de confort, pero sigue sucediendo. Como dicen los cantantes que siempre antes de salir al escenario tienen ese cosquilleo, pues a lo mejor ya no es paralizante, pero siguen sintiéndolo, me siento un poco parecido. Y donde creo que acabo de empezar, donde me siento realmente un absoluto novato, es en mi posición cada día. O sea, ya no es ese tembleque o miedo, sino es la sensación de no saber dónde me he metido y de irme dando cuenta poco a poco, ¿no? Como cuando pienso que estoy consiguiendo arreglar ciertos problemas, no hago más que empezar a ver los que son realmente los retos de mi compañía, ¿no? Wow. Como hablábamos, oye, retos de escalar, de rentabilidad, financieros, de gestión de equipos, gestión emocional, o sea, todos estos que yo ya iba como de alguna manera acariciando, pensando que había pasado por ellos, de repente me di cuenta de que en realidad no tenía ni idea. Y es gracias a escuchar a otra gente también, ¿no? Gente increíble que está en otro punto que yo. Muchos de ellos que se han convertido ya en mis amigos, ¿no? Y tengo la grandísima ventaja y suerte de poder preguntarles, ¿no? Te van contando cosas y dices,
bueno, si es que no sé dónde ando, si es que no sé dónde me he metido, ¿no? Y tengo la sensación, Miguel, de estar hoy empezando a entender en qué madriguera de conejo me he colado. Te lo prometo, ¿eh? Buenísimo. Y aparecen al final nuevos retos, ¿eh? También, ¿cuántos sois vosotros ahora mismo? Miguel, has dicho 10 personas en la agencia. Somos 13. 13. Vale, vale, vale. Ha roto, claro, yo siempre, si te das cuenta, en temas de agilidad, en temas de equipos de alto rendimiento, siempre se habla de Sí. que el tamaño máximo de un equipo sea de 10 personas, ¿no? Entonces tú has roto ya la barrera, has dejado de ser un Fíjate. gestor de equipo, ahora tú ya tienes una empresa, o sea, ya tienes varios equipos, realmente más de 10 personas, y bueno, y es lógico, ¿no? Si te das cuenta, un grupo de hasta 10 amigos, tú lo puedes controlar bien y puedes tener una intimidad con ellos y tomarte un Total. café 3 semanas, tal, pero cuando ya la cosa empieza a crecer y nos acercamos ya hacia 20, 30, 40 personas, aparecen nuevos retos, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Qué bueno, Sí. bueno. De hecho, Miguel, si me permites, yo creo que justamente uno de los grandes retos está ahí, ¿no? Es verdad que hemos ido creciendo de manera muy orgánica. Tengo la suerte, espero que no suene muy pretencioso, ¿no? Pero tengo la suerte de que las personas se me dan bien. Y me da igual la etiqueta que le quieras poner a cada persona. Si la persona es un proveedor, pues oye, estupendo. Si es un empleado, pues estupendo. Si es un amigo, si es un familiar, de verdad que se me da bien la gente porque disfruto mucho de aprender de los demás, de compartir, de las relaciones en general de distintos tipos. Es que me lo paso muy, muy bien. Entonces, digamos que a ese nivel, la gestión emocional de nuestro equipo ha sido siempre un reto fácil. Sé que a otras personas les resulta más difícil, a lo mejor para mí las finanzas lo han sido más que la gestión del equipo, ¿no? Pero ahora que somos 10 personas, me pasa lo que te decía, ¿no? Me doy cuenta de que estamos, habiendo superado esta barrera, me doy cuenta de que estamos en otro plano. Son otros los temas que nos tienen que preocupar. Probablemente uno de los focos más importantes de este año 2023, cuando estamos grabando, es conseguir que nuestro equipo consolide ciertas dinámicas para permitirnos seguir creciendo. Ahora mismo hay ineficiencias, hay problemas de comunicación. Nosotros, además, Miguel, ya lo sabes de otras conversaciones, pero lo cuento a todo el mundo, trabajamos 100% remotos. Esto, bueno, no voy a entrar en una discusión si es mejor el remoto, a menos que tú quieras, ¿no? O trabajar físicamente unos con otros, pero está claro que tiene ineficiencias. Y esas ineficiencias son muy importante, es muy importante atajarlas. Y en ello estamos. O sea, estoy metido de cabeza en una piscina de problemas de gestión de la comunicación, de organización, de procedimentación y al fin y al cabo de estandarizar ciertos procesos en el equipo, algunos muy sencillos y muy básicos, pero que hace falta contagiar para que luego nuestro equipo pueda crecer. Ahora mismo es un reto importante. Totalmente. Pues ya que me has lanzado un poco la piedra, quiero que hablemos de ineficiencia, que de trabajo remoto. Luego doy un Muy dato bien. de un estudio que se ha hecho ahora muy reciente, pero lo vamos a hacer un Qué poquito más bueno. adelante. Ya los que nos habéis escuchado los dos primeros capítulos, alguna vez hemos comentado, ¿no? Estos 3 bloques de primero entender un poco pues, la historia, ¿no? Que hay detrás tuya, luego los de Vale. tu agenda, ya sabes que literalmente te he dicho antes, ¿no? Te voy a preguntar que no abras tu agenda del día a día, ¿no? Queremos saber todas las tareas, todo lo que haces dentro de Bisiesto y luego ya el tercer bloque de desafíos de equipo, pues me tomo nota y hablaremos de esto. Oye, por Venga. terminar un poco de entender, ya hemos visto un poco este camino, ¿no? De repente descubres esta pasión, formas este equipo, te vas encontrando, me ha gustado mucho cómo lo defines, ¿no, Miguel? Porque al final es como, bueno, yo al principio te crees que los retos de montar a la hora de montar una empresa es contratar gente. Oh, Dios, yo nunca he hecho una entrevista y ahora que le pregunto y me meto, investigo cómo se hace un buen recruiting como tal, veo 1000 fuentes. Pero claro, luego de repente, pues, oye, pues esto ya lo normalizas. Y estoy seguro de que si a ti ahora te dice, oye, Miguel, Total. a una entrevista, la haces un poco con los ojos cerrados, ¿no? Entonces, Mm. aparecen nuevos retos. Ahora ya es, oye, hay una cultura dentro de mi empresa, ¿no? Ya hay 10 personas aquí, cada uno es de su padre y de su madre, ¿no? Con perdón de la expresión, pero claro, ¿qué motivaciones tienen dentro de ellos? ¿Qué plan de desarrollo le puedo hacer a cada uno? Te das cuenta, yo supongo también muchas veces de que ya no es tan fácil que todo el mundo, o sea, como comunicar lo que tú eres. Cuando tienes un equipo pequeño, al final tú tienes como unas cosas muy claras y las comunicas de manera muy, muy constante y todo el mundo realmente pues se entera un poco de la dirección que llevamos, tal. Supongo que aquí también aparecen retos, ¿no? A la hora de los objetivos y todo esto. Totalmente. Sí, de hecho, mira, has citado, Miguel, el tema del crecimiento profesional de las personas dentro de la compañía. Para que te hagas una idea, nosotros ahora mismo, siendo solo las personas que somos, estamos ahora mismo en un proceso en el que hemos pedido ayuda externa
para precisamente ayudar a cimentar lo que serán los planes de carrera de Bisiesto. Llevaba un año haciendo one-on-ones con mi equipo, generando esa dinámica de entender los objetivos globales y transmitiéndoselos a cada persona para entender un poco cuál es el papel de cada uno dentro de la organización. Y hemos necesitado ayuda externa porque no he sido capaz de, con toda esta información, objetivos y conversaciones, convertirlo en un plan de carrera como tal, ¿no? Ahí, hace poco, cuando empecé a darme cuenta de la carencia, que no es porque yo sea muy inteligente, sino porque mi equipo me lo empezó a decir. Literalmente hicimos una encuesta y una serie de cosas que el equipo nos contaba que quería mejorar, una encuesta anónima. Fíjate que somos poquitos, pero a veces hace falta hacer una encuesta en la que nadie sienta que va a sentirse, que va a estar juzgado o juzgada, ¿no? Y con esta encuesta vimos que era necesario o parecía que estaban echando de menos planes de crecimiento, planes de carreras. Cuando pregunté a otras personas del sector, oye, ¿cuál es el momento para crear planes de carrera? Porque, ostras, nosotros somos poco más de 10. A lo mejor no es el momento. Yo creo que la respuesta que más me convenció fue, además creo que fue Corti precisamente quien me dijo, cuando el equipo lo esté demandando, ¿no? Entonces, bueno, pues mucha atención a escuchar al equipo y sus demandas, y gracias a eso estamos ahora mismo en un proceso que lo cuento como algo chulo, pero, ostras, te pones a hacer una cosa de estas porque notas que la gente está echándolo de menos. Y eso, si lo notas, está genial porque lo puedes construir, pero si no te das cuenta, puede ser el principio del fin, de esa sensación de, ay, es que se me da muy bien la gente, ay, es que esto lo tengo controlado, ¿no? Y de repente no está tan controlado y te ha pasado por la izquierda porque estabas tú mirando otras cosas y no te has enterado, ¿no? Hay un punto muy complicado de gestión de la cultura porque a veces yo siempre hablo mucho de las 5 disfunciones de Lencioni, ¿no? Es como una pirámide, os recomiendo ¿Vale? que lo veáis, ¿no? Y muchas de ellas te das cuenta de que cuando los equipos crecen cada vez más complicados, pues tú das por hecho muchas cosas, crees que la gente está contenta, que se entera, pero de repente, tienes el primer exit de la compañía, una persona se va, te quedas, como tú decías, ¿no, Miguel? Al final, ostras, pero si yo siempre Sí. estaba bien las personas, si yo los veía muy contentos, pero claro, al final las personas, yo creo que tenemos la necesidad de, estoy totalmente convencido, mejor dicho, de ver una progresión de lo que hacemos, ¿no? Siempre queremos Totalmente. miraba yo el otro día que de todas las emociones que puede experimentar una persona, la esperanza es la más fuerte de todas. A nivel de estudios científicos se ha demostrado que la esperanza es Qué la que chulo. más conexiones activa. Entonces, queremos vivir con esperanza de que nuestra vida va a mejorar, de que vamos a tener, etcétera, ¿no? Entonces, me encanta que hayas empezado esta dinámica de one-to-one. Yo creo que sea 5, 6, 7, 8, 9 o 500 personas, el one-to-one para mí es como la grasa que engrana todos los planes estratégicos y todo el avance de la compañía, ¿no? Todos los piñones. Buenísimo, Miguel. Me encanta de verdad. Te felicito una vez más porque veo que al final, para tener un tamaño pequeño de empresa, estás haciendo ya cosas muy, muy, muy potentes. Muchas Oye, gracias. pues me gustaría saltar al segundo bloque. Quiero saber ya, Venga. literalmente te voy a preguntar, ¿qué hiciste? Bueno, estamos grabando ahora mismo a martes, con lo cual lo tienes muy fresco pero ¿cuál fue tu agenda de ayer, lunes 17 de julio de 2023? Lo que nos puedas contar. Venga. Todo, puedo contarlo todo. Pues mira, los lunes ahora mismo estamos en jornada intensiva, lo cual es un lujo generalmente más para mi equipo que para mí, porque normalmente yo no consigo cumplirla. Y no consigo cumplirla. Primero, los primeros años no conseguía, porque cuando mi equipo estaba fuera no estábamos suficientemente bien organizados y todos los problemas recaían sobre mí y tenía que estar trabajando por la tarde. Ahora, simplemente por una dificultad mía de gestión de agenda de los compromisos que tengo, digamos que no me acaban de entrar solamente en la mañana y hay gente con la que me tengo que adaptar. Mi agenda del lunes, me levanté, en vez de para entrar a las 8, que es lo que hace mi equipo, me levanté directamente a las 8, fui a desayunar. Lo cuento como algo muy importante para mí. Me meto entre pecho y espalda una tostadita con tomate y aceite y un buen croissant a la plancha, y con eso empiezo llevando la contraria a cualquier nutricionista y con una buena sonrisa en la cara. A partir de ahí, sobre las 8:30, ya estoy trabajando. Normalmente, al ser lunes, el domingo yo ya me había sentado un rato y había preparado más o menos mi semana. Había revisado qué cosas tenía, mandado algunos presupuestos, dejado algunos correos programados, con lo cual empiezo el lunes sin tener que ponerme a prepararme. Y tengo media horita para revisar los correos, algunas respuestas que ya me hayan llegado, revisar notificaciones de Slack, revisar notificaciones de Notion. Y a partir de ahí, Notion es donde tenemos nuestro sistema de documentación, propuestas y demás. Y a partir de ahí empezamos la weekly, la reunión semanal de todo el equipo, en la que nos juntamos las personas que trabajamos en Bisiesto y nos contamos cuáles son los proyectos. Digamos que hacemos un repaso de arriba abajo de todos los proyectos que tenemos. En este caso, más que hacerlo por orden alfabético, a día de hoy lo hacemos
siguiendo un orden de personas que nos van contando cuáles son sus puntos clave para levantar la mano en aquellos momentos en los que, en aquellos puntos en los que creen que van a necesitar ayuda, que puede haber un reto grande, que tienen algún stopper o simplemente que es algo prioritario, ¿no? Para que todo el mundo estemos más o menos al día. Una vez termina la weekly, que normalmente debería durar 1 hora, pero siempre dura entre hora y cuarto, más o menos, siempre nos salimos un poquito para que todo el mundo, siempre surge alguna conversación cruzada, ¿no? En la que alguien queda para después. Después, creo recordar que tuve un espacio como de una media horita. En esa media horita, pues de nuevo revisas notificaciones y demás, especialmente los lunes suelen ser muy movidos de gente que va llegando a la oficina y te va contestando a cosas. Tenía una grabación, grabé un podcast como este, pero en este caso un podcast de Bisiesto, del que grabamos dentro de la compañía, y este podcast duró más o menos 1 hora y media. Después de esa 1 hora y media terminé de hablar con la persona y literalmente pues me levanté del ordenador, di un pequeño paseo, pero vamos, por casa, o sea, lo típico, pues hace calor, abres las ventanas, tal, y lo digo como parte de la agenda porque me parece importante levantar el culo de la silla, ¿no? Y moverte, aunque sea dar un paseo por casa y rellenarte el vaso de agua. Totalmente. Si no, estarías todo el rato pegado. A partir de ahí, una llamada de teléfono, una llamada corta, Slacks con mi equipo para resolver algunas dudas que se habían quedado en el aire después de la weekly. Luego comida, después de comer otra grabación de otro podcast que dura pues igual otra horita y media. Y luego a partir de ahí otro rato de resolver correos, en este caso no solamente responderlos, sino mandar alguna propuesta o modificación de algún presupuesto que he mandado porque digamos que a lo mejor el enfoque o el alcance no era exactamente el adecuado y cuando el cliente lo ve me lo modifica o me pide cambios. Y hasta ahí, digamos, el final del día. A partir, digamos, a nivel profesional, a nivel de agenda. Luego me levanto del sitio, me voy a pegarme un paseo. En ese paseo casi siempre escucho mínimo un podcast, suele ser un paseo de 1 hora y media. Y ayer justo me tocaba descanso, pero muchos días pues voy al gimnasio también. Qué Y ese buena. sería el día completo. He intentado meter no solamente los elementos de trabajo, porque creo que uno de los retos más importantes en mi vida, en el pasado y en el presente, es incorporar ciertas rutinas, tanto de alimentación, más allá de la broma del croissant a la plancha, como de deporte o de mover el culo de la silla, de verdad, que a veces solo con eso es importante. Buenísimo. Teníamos en la primera entrevista, de hecho, a Javi Consuegra, que es lo que le preguntábamos al final del todo, ¿no? Te preguntaré a ti también, ¿no? Un consejo para algún fundador, CEO. Él llegó a tener una agencia ya grande con 50 personas, tal, y dijo, haz Sí, deporte, haz deporte. Eso es lo sí. mejor que puedes hacer por tu empresa, porque es lo que te va a quitar la ansiedad, todo. Oye, Miguel, qué bueno, me encanta. Esta es justo la idea de la pregunta. Muchísimas gracias porque nos has despilado todo un poco las claves de tu agenda. Veo que vas saltando un poco entre tareas ejecutivas, tareas estratégicas. Me explico, al final, Sí. toda esta parte de revisión de notificaciones y tal, he querido entender que también al final tú tienes un contacto todavía con el cliente de Bisiesto. Más o menos. Vale. Ahora mismo mi papel con el cliente suele estar centrado en la primera parte. Digamos que yo a día de hoy soy el comercial de Bisiesto junto con los contenidos que generamos a nivel de equipo y en Vale. los cuales en muchos casos yo protagonizo todavía a día de hoy, ¿no? Todavía a día de hoy muchos de los contenidos que hacen que Bisiesto llegue más lejos me sacan a mí en pantalla. ¿Vale? Entonces, tanto esa parte de creación de contenido, aunque luego mi equipo me ayuda, como especialmente la parte comercial, son uno de mis cometidos. Y además de este, dentro del proceso con el cliente, mi labor es entender muy bien cuáles son las necesidades de cada persona, proyecto que llega a Bisiesto, ayudar al cliente a darle forma al proyecto, generar una documentación previa que nos va a permitir entender cuál es el alcance del proyecto que tenemos entre manos ambos y con esto establecer qué personas del equipo podrían ayudar y un presupuesto. Digamos que toda esa parte es la que gestiono yo. A partir de que el proyecto entra dentro de la casa, yo hago un kickoff con el equipo y es el equipo quien se hace cargo. Pero aparte de esto, que es la parte bonita, es decir, yo me ocupo de uno de los apartados y el resto a priori está delegado, la realidad es que el 80%, no lo tengo medido, ¿vale? Es algo que estoy haciendo ahora precisamente, luego te cuento si quieres, pero el 80% de mi tiempo, levantando el dedo al viento, lo dedico en apagar fuegos. Wow. ¿Vale? Y esto es un problema.
Entonces, justamente en ese camino estamos, ¿no? En el pasar de... Yo no pretendo dejar de ser un bombero. Creo que como fundador, como CEO, es muy importante que tengas la capacidad de cambiarte el sombrero, de ayudar a tus compañeros, de apuntalar zonas que necesiten una mano extra cuando es necesario, pero con un límite. Y ese límite está en la necesidad que tiene tu compañía, como tú decías, Miguel, de visión estratégica, y también de que haya una persona que se ocupe de aspectos tan importantes como que esos aspectos probablemente van a garantizar el trabajo de todas las demás personas del equipo y la continuidad de tu compañía, ¿no? Entonces, en esa labor, digamos que ya soy consciente y ahora estoy en una labor de hacerlo realidad, que es básicamente una especie de juego de que me den de palos por todos lados, pero que algún día espero completar, ¿sabes? Bueno, pues ya ha soltado la bomba Miguel, ¿no? Llegamos al kit de la cuestión. Ese, fíjate, os confieso una cosa, ¿no? A veces todos tenemos nuestra famosa lista de dolores, ¿no? De nuestros clientes, ¿no? Y de hace un tiempo esta parte me doy cuenta, de hecho, si rebobináis, los que nos estáis escuchando a la intro del podcast, veréis que he dicho un podcast para fundadores de agencias que quieren dejar de apagar fuego y tener una agencia más rentable. Es decir, ese es el dolor más grande de un fundador de una agencia, ¿no? Es verdad, es complicado porque, claro, al final como decía Miguel, creo que ese rol que nos dice es muy sano para el negocio, ¿no? O sea, no ha hablado de que tú grabas muchos podcasts, haces mucho contenido, ¿no? Nosotros le llamamos el visionario, ¿no? Es la persona que tiene muy buenas ideas, que es muy bueno con las relaciones con las personas, que genera muy bien negocio, etcétera, ¿no? Pero claro, ¿dónde está un poco el cáncer de un visionario? En el momento en el que ese cliente, en el que tú muy bien has explicado, coges de la mano, le ayuda a desarrollar una buena documentación, se lo presenta al equipo, les da el pase, pero tú has sido el que le ha hecho una serie de promesas, tú has sido el que le has dicho unas cuantas cuestiones y entiendo que en algún momento pues vuelve a reclamarte a ti, ¿no? Dice, oye, ¿dónde está este que fue el que me metió en la casa, ¿no? Hablando un poco más de esto de apagar fuego. ¿Puedes poner algún ejemplo? ¿Qué consideras para ti que es Sí, apagar fuego? 100%. Lo único quiero hacer un matiz porque la verdad es que no, digamos que sí que puede ocurrir que algún cliente me reclame, Ajá. pero no es lo más habitual. O sea, Ah, vale. realmente durante todo el proceso inicial de, no sé, es que podríamos llamarlo de venta, pero Ajá. en realidad es como de dimensionamiento del proyecto. Yo ya estoy explicándole a mi cliente que las cosas que nos está pidiendo yo no las sé hacer, ¿no? Que es mi equipo el que va a poder ponerlo en marcha. Entonces, no suele ser algo así. Es verdad que si hay alguna incidencia de un nivel alto, puede ocurrir que el cliente diga, oye, me gustaría hablar contigo, ¿no? Pero no porque fuera yo quien le hiciera las promesas, sino porque entiende que hablando con el responsable es más fácil encontrar una solución, ¿no? Claro. Y esto, bueno, yo creo que es algo que nos pasa a todo el mundo en todos los ámbitos, ¿no? No lo achaco precisamente a esta parte. O sea, en eso concretamente Vale, estoy vale. más o menos contento. Fíjate que ha hecho Pero, muchas cosas bien. claro, Entonces, o ¿qué es no, para o ti apagar no. fuego? Entonces, ¿qué es apagar fuegos? Pues mira, apagar fuegos significa que alguien de mi equipo, a pesar de que yo he creado una documentación lo más detallada posible, a pesar de que hemos hecho una reunión de kickoff primero interna y luego otra con el cliente, me pregunte algo que yo daba por hecho. Por ejemplo, ¿no? Esto es un problema. O sea, se han hecho esfuerzos en comunicación y en entendimiento y aún así, por lo que sea, no ha llegado a permear suficiente. O no me explique bien o la persona no lo ha entendido. Da igual. En este momento lo que tenemos es un problema de que alguien no ha entendido o yo no sabía explicar, insisto, qué es lo que está pasando, por dónde hay que tirar. Apagar fuegos significa que no en todos los casos tenemos bien distribuida la responsabilidad. Y cuando esto pasa, lo solucionamos, pero hasta que no pasa, no te das cuenta. Por ejemplo, hay una web que se cae y me doy cuenta yo y estamos fuera de horario. Entonces, cojo y arreglo el problema de la web y les explico a mi equipo, oye, equipo, ha saltado esta alarma ha saltado, me ha llegado a mí. ¿Cómo hacemos para que ya no me vuelva a llegar a mí? Pero este ejemplo concreto de que una web se ha caído o hemos recibido una alarma de cualquier tipo en algún proyecto, el que sea, Ujú. es un ejemplo concreto. Hay miles, son inagotables, ¿no? Todas esas cosas que tú hacías sin darte cuenta, que no, digamos, no listaste, no tenías presente, simplemente las ibas atacando y de repente hace 3 meses que no pasa, pero de repente va un día y pasa. Y ese día me toca a mí. Entonces, prácticamente cada día surge alguna cosa que no teníamos contemplada. Cuando la vemos, la distribuimos en el equipo. Antes no era así.
De hecho, es uno de los problemas, ¿no?, que tengo a día de hoy, que antes, digamos que siempre me ha costado mucho delegar, todavía hoy me cuesta mucho delegar, eh, pero a día de hoy sí que soy mucho más directo, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, si cuando me encuentro una de estas cosas, absolutamente la cojo y la lanzo como un balón de estos de balón prisionero, ¿no? Lanzo directamente a alguno de mis compañeros o compañeras que sean quien se tienen que hacer cargo. Luego también temas de correos. En esta idea de hacer presupuestos, por ejemplo, que te contaba antes, donde yo mismo me he ubicado, también hay muchísimos fuegos, ¿no? Cambios, necesidades de reuniones con el cliente. Por nuestro proceso de trabajo es un trabajo muy personalizado. También el proceso de venta es muy personalizado porque estamos intentando entender de verdad qué necesita el cliente, no lo que nos pide. Entonces hay una especie de labor de consultoría y este apartado, por ejemplo, todavía no he sido capaz de delegarlo. Y para delegarlo necesitaré que mi equipo vaya adquiriendo ciertas capacidades. Entonces no va a ser un proceso rápido. Todo lo que surge a nivel de fuegos, en ese sentido, necesito una reunión rápida para resolver este punto clave, tenemos que cambiar esta parte del presupuesto, no entiendo este apartado, todo esto recae sobre mí. Entonces, fuegos, todos los que te puedas imaginar, dudas de cualquiera de las 13 personas del equipo, problemas que no habían surgido antes o que cuando surgieron los llevaba yo y que ahora todavía no los lleva nadie. Incluso, por ejemplo, temas de gestión de claves, Miguel. Para temas de seguridad, sabes que a día de hoy pues hay ciertas herramientas, ¿no?, que permiten aumentar las capas de seguridad, como aplicaciones que tienen, no aplicaciones de gestión de claves, sino aplicaciones de gestión de números de seguridad para una doble capa de seguridad en los accesos. Bueno, pues muchas de esas claves las tengo yo porque los correos con los que se han dado de alta son de bisiesto, digamos, que son generales, no pertenecen a ningún compañero o compañera. Y las claves de autenticación están en mi teléfono. A día de hoy no hemos encontrado, por ejemplo, una solución para resolver esto. Sé que las hay, las tenemos en la mesa. Tengo un mensaje en Slack pospuesto para más tarde desde hace como 4 meses de mirar una aplicación que sí que permite que haya 2 aplicaciones separadas, ¿no? Pero este es el nivel. Uno de los problemas es elegir qué cosas son importantes, qué cosas son urgentes y ya te digo yo que no lo hago muy bien. Ahí has dado una clave, jo. Qué alegría, cómo me gusta, Miguel, hablar contigo porque expones de una manera tan directa y tan abierta los problemas que tienes que, joder, pues ayuda muchísimo, ¿no?, en esta charla. Yo, Qué es que lo que bien. decía al final, a veces es muy importante también categorizar, ¿no?, y ponerle nombre a las cosas en la Sí, compañía. Yo veo que al final, bueno, también es verdad que el tema de la gestión de empresas en España, pues vamos evolucionando poco a poco. No podemos olvidar que hace no mucho tiempo venimos de una transición hacia, bueno, ya está, hacia una, no sé la palabra, democracia, etcétera. O sea, ahora, por ejemplo, correcto. también este nuevo boom de las empresas digitales, pues nos ha permitido a mucha más gente venir y crear modelos de negocio totalmente nuevos, como decía antes, ¿no? Entonces, Total. pues es verdad que tenemos que seguir evolucionando y a veces hay que ponerle nombre a las cosas. Decías tú al final, oye, los fuegos son dudas que tiene a veces el equipo, dudas internas. Has dicho una cosa clave, ¿no? Que de hecho me decía otro día Ujú. un cliente, me decía, Miguel, desde que trabajo contigo, digo, me he dado cuenta de que yo daba por hecho que se sabían un montón de cosas que no se saben. O sea, realmente Totalmente. hay una maldición del conocimiento ahí. Al final nosotros hemos creado nuestros negocios, lo tenemos todo súper interiorizado y a veces transmitimos una información y decimos, bueno, esto ya. No, ya no. Resulta que todavía Totalmente. hay dudas, ¿no? Y claro, luego además eso, por un lado, pero se te junta también con fuegos propios de tu propio rol que tú has, como decías, ¿no?, Totalmente. que has adquirido como comercial ahora mismo del negocio. Y entre todo eso, al final has puesto la guinda del pastel, ¿no?, diciendo, claro, y has puesto un ejemplo que me ha encantado, ¿no? Decir, tengo también juegos de... Muchas veces pues, supongo que parecerán tonterías. Oye, pues mira, un empleado me ha preguntado una contraseña. Bueno, pues se la envío y ya. Pero no, 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 eso, no, no. eso es un ladrón de productividad, de concentración. Es un lío alucinante, sí, sí. Es lo que tú dices, tienes al final una tralla tan grande, has dicho 80% de tu tiempo, de interrupciones, y hay una cosa que yo descubrí hace no mucho tiempo que me tiene totalmente fascinado, que es que ganar concentración se tardan hasta 23 minutos. Para tú entrar en una tarea y entrar, o sea, nosotros Ujú. llevamos ahora mismo, creo que más o menos media hora de grabación, pues ahora estamos concentrados en lo que estamos haciendo. Hasta hace poco a lo mejor estamos pensando un poquito en hoy luego tengo que, mañana no sé qué. Entonces, ostras, es complicado. ¿Qué crees que o qué cosas estás implementando en tu negocio para ese ejemplo que acabas de decir? Oye, más que estar todo el rato
sacándome, me gusta el ejemplo del balón prisionero, espero que no le haya dado nunca ningún balonazo a nadie que estaba allí despistado. Alguno habrá habido, ¿eh? Pillado, ¿no? No lo voy a negar. Sí, sí. Pero ¿cómo tienes planteado, Miguel, para, oye, tengo que sacar ese mensaje de Slack que tengo ahí postergado tal? Porque eso es lo importante, porque hacer eso en algún momento va a ser lo que permita que dejen de llegarme ese WhatsApp, ese Slack, ese correo de alguien del equipo diciéndome, oye, Miguel, ¿y la contraseña? Pues mira, son muchas cosas. De hecho, antes cuando te he contado los marrones, me he dejado un montón. O sea, toda la parte de finanzas, la parte de gestoría y eso que tengo un asistente virtual que me ayuda. O sea, de verdad que hay un montón. Entonces, ¿qué hacemos a día de hoy? Muchas cosas, algunas más ordenadas y otras menos. Por ejemplo, y cuando digo más ordenadas, quizás no es la palabra. Hay algunas que son más a corto plazo y otras más a largo plazo. Con esto sí que me siento más a gusto. Las que son más a largo plazo probablemente son las útiles de verdad y son las que tienen que ver con empoderar a algunas personas de mi equipo para que vayan liderando determinadas cosas, las que sean. Por ejemplo, Paula, que es podría decir como nuestra segunda de a bordo, es una de las dos compañeras de Bisiesto que lleva más tiempo en la compañía y que a día de hoy estamos en trámites desde hace meses porque se tarda un montón para que sea socia de Bisiesto. Ah, buenísimo. Ella, además de este cambio de paradigma casi, ¿no? De pasar de ser una compañera a ser una socia, está trabajando en gestionar las operaciones de Bisiesto. Y esto tiene muchos planos. Primero, que nosotros entendamos qué narices significa que alguien se encargue de las operaciones de Bisiesto. ¿Qué es eso? Y qué papel, qué objetivos se esperan y cómo eso va variando en el tiempo. Luego, además, que el equipo lo entienda también, que ella lo haga propio y que vaya encontrando en su propia agenda la capacidad para dedicar tiempo a estas cosas. Entonces, igual que este punto que te hablo de Paula, con otros compañeros también, respecto a núcleos de personas o de responsabilidad, ¿no? Lo que hablaba antes de esas one-on-one con objetivos para que la gente se alinee y entienda y demás. Entonces, esto sería uno de los puntos importantes. Antes hemos hablado también de la parte de carreras profesionales, ¿no? Cuando nosotros a nivel cultural creo que tenemos un grandísimo trabajo porque desde siempre de manera como muy innata tenemos muy claros cuáles son los valores del equipo y la verdad es que nos hemos equivocado en muchas cosas, pero no a la hora de encontrar gente que respira esos valores, ¿no? Y que nos ha ayudado, de hecho, a construirlos, a modularlos y a darles forma. Entonces, trabajar sobre esos valores y bajarlos a comportamientos deseados, trabajar la forma en que nosotros nos aplicamos feedback, nos comunicamos y qué tipo de recorrido y objetivos tenemos cada uno, también es un trabajo largoplacista que tiene que ver con que cada persona se ocupe de áreas y más de problemas y menos de tareas, ¿no? Que yo pueda delegarles un problema y no tanto una tarea. Estoy intentando hacer como un recorrido eso de lo que es el largo plazo. Creo que por ahí sería lo más importante, intentar delegar en equipo, tanto en personas concretas que van asumiendo responsabilidades importantes, como a nivel general definir muy bien los objetivos y lo que hace falta de cada uno. Y luego, a nivel un poco más micro, más mío personal, estoy ahora mismo en pleno proceso de... Digamos que he sido consciente de algunas cosas muy frustrantes. Primero, he sido consciente de mi frustración. Luego me he dado cuenta de que esa frustración viene por estar enfocado en cosas que no necesariamente me aportan y que en muchos casos me hacen perder el foco de temas muy importantes en Bisiesto, que antes quizás no eran tan importantes. Por eso no me di cuenta. Pero a día de hoy sí lo son. Entonces, para que te hagas una idea, llevo 5 semanas, esta va a ser creo que la sexta, apuntando todas mis tareas, no con extensión de tiempo, sino todas las tareas que hago en el día. Y se lo he pedido también a algunas personas del equipo. Vamos a ver cuáles de esas tareas son recurrentes, son fácilmente automatizables y también vamos a ver cuáles de esas tareas, en mi caso por lo menos concreto, en los demás pues iremos viendo, cuáles no quiero tener encima de mi mesa. Y fíjate, no te digo ni cuáles me corresponden ni cuáles no, te digo cuáles no quiero tener encima de mi mesa. Y empezar a construir el puesto que quiero. Y el puesto que quiero, lo hablaba el otro día con Felipe Polo, que es, le entrevistamos en Escalando Agencias, es una persona con la que he entablado muy, muy buena comunicación. Mucho además él. Yo debo de conocerle de algo porque por el nombre. Sí, es un auténtico crack. Me hablaba de recoger el feedback no solamente del equipo, sino también el feedback del universo, ¿no?
esas cosas que están sucediendo, que se están rompiendo, esas sensaciones que tienes, ¿no? Sí. Y me hablaba también de lo importante que es no solamente gestionar la agenda, sino de lo importante que es gestionar la energía. Y entonces hay ciertas tareas que directamente no quiero tener en mi agenda porque me roban energía que es muy necesaria para otro tipo de cosas, ¿no? O sea, ahora mismo yo no soy, ni he sido, ni seré jamás un buen financiero, pero nuestro equipo en las dimensiones que tiene y a donde queremos llegar empieza a necesitar una gestión financiera en otro nivel. Entre el día de hoy y que contratemos una persona que nos lleve las finanzas, no solo la contabilidad, pasará tiempo. El que sea, a lo mejor 2 meses, a lo mejor 10, pero alguien debe ser capaz de entender las necesidades y contratar a un financiero. La persona soy yo. Para hacer este tipo de trabajos que no están en mi zona de confort y que no me gustan, pero que son trabajos que sé que debo hacer, que sí que quiero en mi mesa porque soy yo quien debo ponerlos en marcha, necesito mucha energía. No puedo gastarla en resolver tonterías y que luego el proyecto, no, es que tenía que responder un Slack, no, es que tenía que cambiar las claves de unas redes sociales, o es que tenía que buscar una aplicación para luego no tener que cambiar las claves de las redes sociales. Me puede estar impidiendo hacer cosas absolutamente clave. Entonces, creo haber dado una foto más o menos completa. Seguro que me dejo algo porque estamos continuamente trabajando en esto. Estamos justo ahora metidos en esa vorágine de escucharnos y ver dónde podemos tocar algo para mejorar. No quiere decir que cuando toquemos algo funcione. Por eso seguimos escuchándonos, para ver qué hemos roto cuando hemos tocado y a lo mejor tenemos que volver al inicio. Pero eso, ¿no? Personas a nivel, digamos, personas destacadas dentro del equipo que son capaces de gestionar, de ser un poco líderes en sus áreas o con sus equipos. Eh, Personas a nivel global, cómo nosotros nos relacionamos, nos comunicamos con nuestras propias tareas y objetivos. Y a nivel particular, entender dónde me encuentro, no solamente yo, algunas otras personas también, qué tareas tenemos y cuáles quiero tener en mi mesa. Buenísimo. Mira, no puedo estar más contento, Miguel, por 2 cuestiones. La primera, porque has puesto la palabra persona lo primero, y lo segundo, porque no has dicho proceso en ningún momento. Yo soy un poco crítico, no crítico, un proceso es una cosa buenísima porque te ayuda a tener un paso a paso, es como un carril que te ayuda para tener una guía, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora mismo, en este momento que estoy charlando contigo, hay un proceso, ¿no? Tengo una intro, tengo un bloque 1, tengo un bloque 2, pero te prometo que me he dado cuenta que cuanto menos preguntas preparadas tengo, cuanto más fluimos, más cómodo estoy en las charlas y mejor fluye todo, ¿no? Entonces, me encanta porque primero estás viendo la parte de personas, de cómo construir un rol en el que se sientan cómodos, de cómo hacer que se comuniquen mejor, de cómo definir mucho mejor estos roles, de cómo definir mucho mejor estas responsabilidades. Has dicho una cosa clave, ¿no? Hablabas también de esta figura de Paula. Gracias a Dios, siempre la vida pone una Paula en, en cada empresa, un buen integrador ahí, que es el que ayuda, porque si no, esto no se sostendría, ¿no? Y nada, pues me alegro mucho de realmente. Y por último, decías también, ya ahora sí el tema de automatizar, ¿no? En el cual creo que estás haciendo muy bien, entender primero, hacer un diagnóstico de, oye, porque volvemos otra vez a lo mismo, el dar por hecho es lo que mata muchísimo los negocios, porque doy por hecho que la persona que tengo puesta en creativo, oye, pues está haciéndolo como yo se lo expliqué y además tiene un documento en Drive, en la carpeta tal, que está dentro de tal, que está un poco como las muñecas estas rusas, ¿no? Ahí lo explica todo súper bien. Yo lo puse ahí, claro, pero ¿de verdad esa persona lo entiende? ¿De verdad? Es decir, hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Entonces, creo que ese diagnóstico es muy necesario, ¿no? Y como decía, al final es una lucha, ¿no? Yo creo, Miguel, por deshacerte de toda esa fuego, de todas esas tareas que te atan, que te impiden centrarte en lo importante. Totalmente, lucha interminable. Tengo que decir, Miguel, estabas orgulloso de mí, ahora vas a perder todo el orgullo porque Vaya. también estamos trabajando en mejorar y crear algunos procedimientos. Intentamos encontrar el equilibrio entre que sean suficientemente definidos y no sean demasiado largos, un equilibrio imposible. Y estoy seguro de que cuando terminemos con esta fase nos habremos pasado de procedimentar. Y que probablemente cuando nos pasemos llegaremos a un punto en el que tendremos que abrir el foco y estar menos pendientes de los procedimientos. Y que entonces se nos irá de madre suficiente como para tener que volver a procedimentar y nos pasaremos procedimentando, ¿no? Totalmente, que nuestra totalmente. vida estará todo el rato entre que nos pasemos de documentar y que nos quedemos cortos, ¿no? Y en esa tensión vayamos con el tiempo encontrando el equilibrio. La verdad es que es mi única esperanza, Miguel. Total, wow, me encanta, es así. Además, de hecho, vaya, yo que no quiero dar una opinión equivocada, ¿no? Yo los procesos, de hecho, los trabajos son parte del sistema que yo implemento, ¿no? Pero es verdad que yo siempre primero es necesario que haya
un equipo de alto rendimiento, un equipo que tengan objetivos comunes, un propósito, unos valores y también que entiendan el resultado esperado, ¿no? Porque yo puedo seguir un proceso, si tú ahora mismo me haces un onboarding en Bisiesto, me dices, Totalmente. mira, tú vas a gestionar a estos clientes, tal, puedo hacer el proceso perfectamente y hacer un trabajo, con perdón, de mierda. Porque no he Correcto. entendido a lo mejor qué es lo que quería el cliente de mí, porque he querido... esto me ha pasado a mí muchas veces con clientes. A lo mejor yo tenía clientes que le daban mucho valor a una cosa y yo por poco ya, porque el método lo llevo un tiempo implementando, no, pero antes esto, tal, y yo he querido seguir mis procesos y me he equivocado, ¿no? Entonces, Totalmente. primera Totalmente. persona, me alegro un montón, Miguel, de verdad, de esto. Bien, pues vamos a saltar al tercer bloque. Venga. Vamos con la pregunta de Broncano, que ya le Vale. veo un poco a Miguel, para los que no nos hayáis escuchado, ¿no? Siempre vamos a preguntar dos métricas fundamentales que a mí me parece vamos, deberían de ser como cada fundador de una agencia de marketing debería de tener un contador en vivo en su pantalla que le dijera estas dos cosas. Rentabilidad, Miguel Sanz, de tu agencia y cuántas horas crees que trabajas al mes. Pues a nivel de rentabilidad, te puedo decir la que cerramos el año pasado, que debe estar entre un 13 y un 15%. Ajá. Y a nivel de horas trabajadas por mi parte, realmente no tengo ni la más remota idea. O sea, en este momento ha habido durante los 3 años y medio, apuntaba mis horas religiosamente. Primero en un Excel que construí y que compartía con todo el equipo, y luego en Toggle, una herramienta de estas que es como una especie de taxímetro digital, ¿no? Y hace tiempo que no mido mis tareas, ¿no? Medimos las tareas del equipo y no las mías propias. De hecho, por eso te contaba, ¿no? Que estoy retomando esa idea de incluso ya no solamente los tiempos, sino ver qué estoy haciendo, recopilarlo un poco en el día, ¿no? Porque es muy fácil perderse en el camino. Así que las horas dedicadas no las sé. Sí te sé decir, por si sirve de algo, que trabajo menos horas que hace 2 años o 3 años. Y que aún así hago jornadas bastante más largas que las de un trabajador promedio, sin ninguna duda. O sea, no sé cómo lo hacía hace un par de años. De verdad te lo digo. Oye, si nos lo llevásemos al día, ¿cuántas horas crees que puedes trabajar en un día? ¿De qué hora a qué hora estás trabajando? Pues mira, ahora estoy empezando sobre las 9 y terminando 6:30, 7, Ajá. ¿vale? Entonces, pues supongo que son más o menos 8 horas y media, 9 horas. Uh-huh. Es verdad que muchas veces como en el ordenador y tal. Esto es como un promedio, ¿vale? Luego, claro, Vale. los días no siempre se cumplen con esta estructura y también los fines de semana muchas veces me toca pringar. Nosotros en el convenio de publicidad tenemos que los viernes se trabaja en jornada intensiva, tanto y también julio y agosto. Ya te digo que para mí no es muy fácil hacer esta jornada intensiva. Pero también es verdad que a día de hoy he encontrado un equilibrio interesante, y es que de repente, imagínate que terminamos, Miguel, de grabar este podcast y de repente me encuentro con un hueco de 2 horas. Lo más normal es que directamente me ponga las zapatillas, me vaya al gimnasio Wow. y me pegue un paseo hasta allí, me tire una horita y algo, me pego otro paseo hasta casa y luego siga trabajando. Entonces, no es fácil de medir exactamente, o sea, no tengo días iguales, hay días que madrugo más. Ayer, por ejemplo, el domingo estuve trabajando y me acosté a las 2:30 de la mañana. Es que depende muchísimo. Sí que es verdad que tengo un horario ultra flexible, ¿no? Dentro de que casi siempre tengo que estar presente en gran parte de la jornada de mi equipo y de mis clientes, pero que luego hay muchos apartados que hago en momentos en los que me viene mejor o en momentos en los que otros están trabajando. Si yo tengo tiempo libre, lo aprovecho para mí. No es tanto número de horas, sino cómo las voy organizando. Y ahora Exacto. mismo es un poco caótico, pero caótico agradable. O sea, es un caos, de verdad, o sea, es un caos tranquilo en el que estoy asegurando que entreno entre 3 y 5 días a la semana y que no dejo de dar un paseo un solo día de la semana, ¿no? Qué Eso bueno. está muy bien. Es algo que he incorporado, que me ha costado, pero que está muy bien. Eso está muy, muy bien porque al final a mí me ha costado también mucho eso, lo confieso, ¿eh? Yo también voy al gimnasio. Yo intento ir temprano por la mañana, ¿no? A lo mejor cosa de, bueno, de 8:30, 9:30 o por ahí. Y a veces, claro, eso Ujú. conlleva que entre que vuelves, desayunas, Total. etcétera, arrancas la jornada a las 10:30, ¿no? Y a mí esto me costaba un Total. montón. Era como decir, 10:30, macho, pero es que ya la ¿Pero mañana qué se me ha haces, ido. Es no? que, ¿qué haces? Claro. Exacto. Entonces tenés que estar trabajando de las 9, tal. No, no. Lo del deporte, pues lo dejo para lo último y tal. Pero me he dado cuenta de que realmente, o sea, que hemos creado negocios para esto mismo. Decías tú,
si hago un poco de replay, dice, estoy entendiendo cuál es el rol que yo quiero tener en mi empresa, que yo quiero tener, es decir, por un lado, lo que a mí me gusta y por otro Sí, lado, lo que mi negocio necesita, ¿no? Entonces, sí, yo creo que tenemos que vivir ahí un poco, pues equilibrando las dos cosas. A lo mejor ahora mismo, a mí lo que me gustaría es pues hacer muchas entrevistas con gente tan apañada como tú, ¿no? Pero claro, mi negocio también necesita, oye, gracias. yo soy solo preneu, tengo gente que me ayuda con el podcast, con tal, con cual, pero, ostras, pues lo mismo tengo también que contestar conversaciones en LinkedIn, a lo mejor tengo también que presentar, como tú decías, una propuesta o tengo que hacer cosas, incluso muchas de ellas que no me gustan tanto, ¿no? Yo siempre digo que la tarea más odiada por mí son las bases de datos. Eso no puedo con, con el Excel, es una cosa que Te me supera. entiendo, te entiendo. Bueno, qué bueno. Miguel, ¿cuál crees que son ahora mismo los mayores desafíos? Bueno, recordamos 13 personas ya en el equipo. Me hablo antes Sí, también, por ejemplo, ahora entraremos en nivel macro, pero quería rescatar algunas cosas de las reuniones semanales, ¿no? De la weekly, que decías ¿vale? que la tenéis todos los lunes. ¿Qué tal siguen funcionando este formato ahora que sois más de 10 personas en el equipo? No lo sé. Honestamente no lo sé. Cada 3 semanas tengo dudas profundas sobre si lo que estamos haciendo y los rituales que tenemos son adecuados. Y traslado esas dudas a mis compañeros y compañeras para que seamos siempre súper críticos. No quiere decir que luego consigamos serlo, pero desde luego a mí me genera muchas dudas. Creo que sigue siendo un espacio interesante porque la Weekly tiene dos cometidos. Uno es levantar la mano al principio de la semana, ¿no? Y permitirnos a todo el equipo organizarnos un poco en base a las necesidades importantes que hay en la semana, no solamente propias, sino de otros compañeros y compañeras a los que necesitemos ayudar, pero también tiene un componente muy relevante, insisto, siendo que trabajamos en remoto, de compartir espacio y que la gente entienda un poco dónde están los demás. Si ya no es fácil ver las mesas de trabajo de tus compañeros y compañeras cuando trabajas en una misma sala, porque cada uno se toma las cosas de una manera. Hay gente que con muy poco se agobia y gente que con mucho no lo notas. Entonces, no siempre sabes cuánto trabajo tiene alguien o si necesita ayuda. Pero creo que tener un espacio en el que lanzamos todo esto al aire ayuda a que algunas personas luego puedan decir, oye, pues yo te ayudo. Ahora nos vemos y te echo una mano con esto. No es solamente pedir ayuda, sino también a veces brindarla. Entonces, estoy bastante convencido de que incluso siendo que se pueda mejorar la dinámica, que podamos cambiarla 100 veces, que es que la cambiamos cada 2 por 3. Antes había alguien que leía en orden alfabético a los clientes, luego por orden de prioridades, luego había alguien que recogía todas las tareas y lanzaba directamente los problemas, luego lo hacían los compañeros. Ahora, o sea, hemos ido cambiando y seguirá siendo que va cambiando poco a poco. Pero a día de hoy, digamos que siendo que es muy fácilmente mejorable, estoy contento y no cambiaría el ritual más allá de aspectos formales que vayan surgiendo del propio feedback interno. ¿Vale? Buenísimo. Ese sería mi punto de vista. ¿Hay algún espacio dentro de estas reuniones en el que se hable de estrategia, de estas famosas tareas No, importantes de... no como tal. Estrategia como tal, no. Lo que tenemos en esa reunión se habla más de proyectos. Tenemos espacios también en los que el equipo comparte espacio y comunicación por el mero hecho de compartir espacio y comunicación. Es decir, quedamos una vez en un coworking, tenemos un espacio los miércoles para vernos, tenemos formación en los viernes y tenemos clase de yoga los miércoles dentro de horario laboral. No me lo has preguntado, Miguel, me has hablado de estrategia, pero creo que también las relaciones que se entablan entre los compañeros son muy relevantes, tiene mucho que ver con la cultura y con esa organización que no está necesariamente puesta en un organigrama, y creo que es muy importante que así sea. Y los viernes, nosotros, el equipo que llamamos de leadership, que compartimos Paula, José y yo, Paula y José son las dos personas que van a ser socias de la compañía, y es lo que llamamos equipo de leadership, y ahí sí hablamos sobre temas de liderazgo, sobre temas estratégicos. Aparte, y perdona, para terminar, casi completa la foto de rituales, Sí, Miguel, adelante. entre semana hay momentos de muy poco rato en los que los equipos, digamos, por tipos de tarea, las tribus, ¿no? La gente que trabaja en diseño o que trabaja en desarrollo o que trabaja en marketing, se juntan 15 minutos para organizar el día. ¿Vale? Entonces luego tenemos esas dailies muy chiquititas que ayudan a que todo el equipo esté siempre coordinado y las prioridades estén claras. Muy bueno. Eso, claro, un ciclo muy ágil, además, ¿no? Me encantan a mí esos daily de 15 minutos, ¿no? Las famosas. Además, yo ahora que me compro un escritorio elevable, literalmente la hago de pie. Cuando Qué sea bueno, qué consciente, ¿no? bueno. Para que haya como esa sensación de, venga, esto tiene que ser algo súper ágil y ponernos un poco al día. Genial. Muy bien. Bueno, ha abierto otro melón que también, de hecho, también te quería preguntar, ¿no? Con el tema de la cultura. Ya nos has dicho que estás haciendo reuniones uno a uno, pero ¿cómo Sí. notas ahora
está la cultura de bisiesto ahora que estáis teniendo un tamaño cada vez más considerable? Voy a intentar ser lo más honesto posible. Nuestra cultura, o sea, digamos que la cultura no es lo que yo quiero que sea. La cultura es lo que es. Incluso si no la trabajas, si no te lo planteas, si no la defines, ya existe. Entonces, siendo que esto es así, la cultura es fuerte desde siempre. Ahora, ¿cómo, cómo me representa? ¿En qué porcentaje me representa esa cultura o siento que es la cultura adecuada dentro de Bisiesto? Al 95%. Oh, Literal. Y estoy muy orgulloso de eso. Y aún así, estoy 100% centrado en erradicar ese 5%. Y cuando digo erradicar es hacer todo lo que esté en nuestra mano para asegurar que somos capaces de tener la cultura que queremos y que nos va a hacer llegar donde queremos estar. No que no haya comportamientos, o sea, que todo el mundo tenga que estar cortado por el mismo patrón, siendo que sí que hay marcos de comportamiento en los que hay límites en lo que algo es aceptable o no es aceptable. Por ejemplo, la manera que tratas con un compañero o compañera o las cosas que toleras o la manera de hablar, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, estando muy, muy contento con la cultura que tenemos y cómo los valores que hemos nosotros entresacado de nuestro propio comportamiento y hemos verbalizado realmente nos representan, hay un espacio de mejora importante y es que hemos hecho tanto hincapié en nuestra empatía, la forma de relacionarnos con los demás, la importancia de las emociones, de cuidar al compañero, de ayudarnos y demás, que estamos en una línea difícil entre la empatía y el buenismo. mm. Entonces, a día de hoy estamos trabajando muy fuertemente la cultura del feedback y de ahí ese trabajo que te adelantaba antes de bajar esos valores a comportamientos esperados. Vale, bien, somos buena gente. Nuestro espíritu es emprendedor. Siempre vamos más allá, que son 3 de nuestros 5 valores. Bien, pero ¿qué significa eso? ¿Qué es ir más Mm. allá? ¿Qué se espera de una persona que va más allá? ¿No? Y hemos, gracias a Fresh People, que es esta empresa que nos está ayudando en el Ah, proceso, la buenísimo. verdad, Me encanta. nos va muy bien, nos está funcionando muy bien, nos están ayudando a bajar esos valores a comportamientos, no que los diga yo ni que los digan ellos, sino que nos están ayudando a crear dinámicas en las que el equipo en conjunto construimos todos esos comportamientos y estos son base para luego ofrecer un feedback. También nos han ayudado a entender cómo se hace este feedback y hemos aprovechado las reuniones mensuales en las que nos vemos físicamente para trasladar las conclusiones de todos estos trabajos. Creo que mejorando nuestro feedback, la capacidad de ser exigentes y qué entendemos por ser ambiciosos, no solamente empáticos, creo que nos va a ayudar para colocar ese 5% donde debe estar, ¿no? Y que todos esos comportamientos que nos representan estén alineados con la idea que tenemos de crecimiento de la compañía. Wow, buenísimo. Rescato una frase que has dicho que me ha encantado, ¿no? Dice, la cultura, la trabajes o no, existe y ya está ahí, ¿no? Claro, Yo recuerdo total. que una mentora mía con el tema este de valores, hace ya unos años, me dijo una cosa que me impactó, ¿no? Me dijo, Miguel, mira, pues digamos que es una manera muy básica de trabajar los valores. A mí la gente de Fresh People me gusta muchísimo, por cierto, para el que no los conozca, que le eche un vistazo. Una manera básica sería, oye, identifica cuáles son los valores personales del equipo, descubre qué valores están más presentes y define cuáles son los 5 valores deseados que nos comentaba Miguel, ¿no? Entonces, es gracioso porque Total. nos preguntaba, oye, ¿y si resulta que los valores que tiene ahora mismo la gente y los valores deseados son lo mismo? ¿Esto es bueno o esto es malo? Y yo recuerdo que contesté, oye, pues bueno, ¿no? Realmente entonces es que hay una buena cultura. Y dice, no, porque entonces no hay una necesidad de cambio, están cómodos dentro de la cultura que tienen, con lo cual es muy difícil que tú les motives a lo que tú has dicho, a abrazar 5 valores nuevos, ver cómo esto se traduce en comportamiento en el día a día. Y esta es la cultura buena, no es la de, siempre digo yo, el poste en la oficina, de somos colaborativos, somos transparentes, ¿no? Nada, Hay nada, como- nada que ver. Nada que ver. Qué bueno, me alegro un montón Sí, de que sí. estés trabajando eso, Miguel, es una parte fundamental, buenísimo. Muchas Muy gracias. bien, pues enfocamos, si te parece bien, ya un poco el cierre de la entrevista. Yo me gusta hacer un poco una recapitulación, ¿no? Y te tengo pues que primero dar las gracias, ¿no? Y es que tienes decía yo al principio del podcast, ¿no, Miguel? Esto de, joder, Miguel San, qué alegría tenerlo aquí, siempre una persona que está dispuesta a colaborar, siempre una persona, pero creo que a medida que hablo contigo entiendo más todavía cuál es esa virtud que tienes tan marcada, ¿no? Que es el ser transparente. Es decir, Muchas gracias. hablas del problema sin ningún tipo de tabú, Pudor. de pudor, esa es la palabra, te abre a corazón abierto y creo que eso, no creo, no, estoy totalmente convencido de que eso es un don
que cualquier líder debería de tener, la transparencia. Eso es fundamental dentro de los equipos, porque si aplicas esto mismo que estoy intuyendo que sí, por todo lo que nos has dicho, dentro de tu agencia, pues a lo que llama a que la gente, oye, pueda reconocer errores, podamos ver áreas de mejora y todo esto. Entonces, me gusta un montón esta lucha en la que te hallas, supongo que a ti menos, pero a mí que me dedico a esto es como muy... es lo que me motiva, ¿no? Y a lo Es que apasionante, es es apasionante. apasionante, eso es a lo que intento ayudar de verdad a todos los clientes, ¿no? De cómo suelto todas esas tareas del día a día, cómo me centro, ya nos has dado muchas claves, ¿no? Tema de cultura, además he buscado un apoyo buenísimo, insisto, la gente de Fresh People a mí me encanta para trabajar la parte de valores. También hablaba de tema de economía, totalmente. Hemos dicho esa rentabilidad del 13 al 15%, ¿no? Yo siempre hablo de que al final ayuda a la agencia a llegar hasta un 30%, depende mucho del sector, pero para mí es como un punto en el que podemos permitirnos llegar por el tipo de negocio que tenemos, ¿no? 100%. Aquí hay que entender muchas cosas, como bien decías, ¿no? Las finanzas a lo mejor ya no son simplemente tener una cuenta en la que tengo los sueldos, otra los gastos de herramientas, como ciertas bolsas. A lo mejor ya debes de entender que esto, hay un libro buenísimo que recomiendo que se llama Scaling Up, en el cual es incluso el... Tú había implementado EOS, ¿verdad, Miguel? Si no recuerdo mal. Sí, Vale, pues sí, todo este trabajo de valores y demás venía de ahí. buenísimo. Pues fíjate, EOS dice las buenas o malas lenguas, ya como quieras ver lo que viene de aquí, de este libro de Scaling Up, ¿no? Y este libro se incorpora una parte de finanzas, ¿no? Y te dice que hay que ¿Vale? entender en el momento en el que un dólar sale de mi bolsillo, qué tiempo, creo que la métrica se llama CCC, tarda en retornarme a mí. Porque te ponen ejemplos de compañías facturando muchos millones y eran compañías que estaban escalando en quiebra. Porque tardaban, aunque entraba dinero, tardaban mucho más tiempo, a lo mejor 60, 90 días en volver un dólar que ellos habían invertido, ¿no? Y eso no era posible, ¿no? Desde luego en agencias es más complicado medir esto porque no tenemos un producto y los tiempos de entrega a veces son, pero bueno, se puede también, ¿no? Entonces hay que trabajar. Y en definitiva, quiero decir que me gusta un montón realmente este punto en el que estás dándote cuenta de qué es lo importante en tu negocio, ¿no? Yo quería preguntarte, Miguel, ¿qué le recomendarías tú a una persona, a un founder, a un CEO de una agencia de marketing que esté ahora mismo a lo mejor, o bueno, incluso un freelance, ¿no? Un camarero de 29 años, ¿no? Como era tú hace un tiempo, que de repente diga, wow, creo que tengo que montar mi agencia de marketing, ¿no? ¿Cuáles serían los 3 principales consejos que le darías? Vale, pues creo que sería distinto en los casos que me cuentas, ¿no? Si es una persona que quiere montar su agencia, iría por un tipo de preguntas, no tanto consejos, iría por un tipo de preguntas. Y si es una persona que ya la tiene y está en un estadio u otro de número de personas o tipo de sector o enfoque, pues a lo mejor me iría a otro tipo de preguntas. Entonces, centrándome en ese yo del pasado, lo primero que me preguntaría es que qué narices haces. ¿Qué narices haces? O sea, ¿en qué estás pensando? ¿Por qué quieres hacer esto? No, porque quiero ofrecer un servicio. Bueno, pues entonces ofrécelo tú. No, pero es que quiero trabajar menos, pues entonces no tengas equipo. No, pero es que me gustaría que ganar mucho dinero, pues de nuevo entonces no tengas equipo. ¿Vale? O sea, realmente, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que deseas? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que te llena? ¿Cuál es el sueño? Intentar rascar mucho ahí para entender si de verdad lo que voy a hacer es esforzarme mucho por quitarte todo atisbo de ilusión de montar un equipo, porque no es ni tarea fácil, ni es evidente que te vaya a ayudar, ni mucho menos a gastar menos tiempo, ganar más dinero, ser más feliz, ni muchísimo menos. Si uno de los motivos importantes de tu felicidad es que quieres retarte a tener un equipo, si es que tienes ganas de gestionar personas, entonces voy y me lo pienso. Pero debes saber que probablemente no va a ser un atajo directo a ganar más dinero, ni a tener más tiempo, ni nada, porque de hecho al principio tendrás que repartirlo con gente, necesitarás tiempo para ayudar a esa gente a crecer y te meterás en cada vez más retos. No quiero decir que luego, tanto por temas de economías de escala o porque el proyecto vaya bien, no seas capaz de ganar dinero y de tener tiempo por tener un equipo, pero desde luego en el corto plazo ni de puñetera coña, o sea, ni de coña. Entonces, si ese es tu objetivo, revisaría mucho esto. A partir de ahí, creo que una de las cosas que le animaría a hacer a esta persona, a este hombre o mujer que está pensando montar una compañía, es a entender muy, muy bien cuáles son los ingresos necesarios para poder tener tanto los gastos cubiertos como los, llamémoslo, beneficios o eso, ingresos deseados, que puedan cubrir su vida y también sus necesidades.
cuando tenga esos gastos, le voy a animar a entender cuántas horas hábiles tiene tanto de su persona como de las personas que vayan acompañándolo en el equipo. Y que haga un cálculo muy claro de cuál es el coste mínimo que deberían tener esas horas, teniendo en cuenta que las personas trabajamos máximo un 60-70% de nuestro tiempo. Si pones un 75% ya eres muy optimista porque la gente pensamos, nos despistamos, meamos, tenemos un mal día. Que además tienes que tener en cuenta que como mínimo 11 días al año son de contingencias por si acaso alguien se pone malo y que aunque nunca ocurra, un día una persona se te da de baja por ansiedad y te ha cubierto las contingencias de 3 años. Teniendo en cuenta además que no todas las personas sus horas valen lo mismo. Si un senior vale 1, a lo mejor un junior vale 0,6. Es decir, ¿cuántas horas tienes hábiles al año? Y con esas horas divide el dinero que quieres ganar o que necesitas tener o que necesitas ingresar entre esas horas hábiles, porque ese es tu coste hora real. Ahí debería estar ya metido el beneficio que tienes que meter. Y ahora valora cuál es el coste que tiene el mercado, cuánto se está pagando por tu servicio. Y de repente puedes ver cómo de hábil eres, si tienes hueco en el mercado, si no lo tienes. Entonces, me has dicho 3, de momento te he dicho 2. Uno sería que se entere muy bien de si lo que quiere de verdad es tener equipo o no. Correcto. El segundo, que a la hora de tener equipo, o incluso aunque fuera a nivel particular, tenga muy en cuenta cuánto dinero necesita y cuántas horas hábiles realmente puede dedicar. Y el tercero sería que pregunte a mucha gente, que no se corte en escuchar podcast, en escribir por Twitter a gente que lleva ya un camino por delante de él o de ella, en preguntar en eventos de networking a gente que está viviendo cosas similares o que ya las ha pasado, en escribir por LinkedIn, en comentar, porque a día de hoy no tengo un tesoro más grande que el que he ido acumulando gracias simplemente a romper la barrera de preguntar. Conozco gente maravillosa, entre las que te incluyo, Miguel, increíble, que está haciendo cosas fuera de serie dentro de sus agencias, ayudando a otros proyectos o que ha vivido ciertas experiencias que, aunque sea a veces solo para reafirmarme en lo que pienso, el valor que tiene es incalculable. Pero la mayoría de las veces no será no solo para reafirmarme en lo que pienso, sino para abrirme nuevas puertas, para contarme cosas que no había entendido, que jamás sería capaz de atisbar, ni siquiera ver de lejos, si no fuera porque he preguntado a otra persona. Entonces, mi consejo, y esto creo que aplica tanto a si acabas de terminar tu carrera en la universidad, como si estás a medias, como si quieres emprender, como si simplemente quieres trabajar por cuenta ajena. Hostia, tío, es que hay gente que ya ha pasado por esto. Y la gente en general, a pesar de que vivimos momentos un poco raros, políticamente convulsos, no sé qué, la realidad es alucinante como la mayoría de la gente a la que preguntas casi siempre te dice, sí, hablamos cuando quieras. Y esto es un superpoder para cualquiera. Wow, no se me ocurre una mejor manera, un mejor tip o consejo para terminar. Miguel, además, no puedo estar más de acuerdo contigo. Al final esto va de personas y al final, como bien dices, 100%. tenemos muchas limitaciones mentales y te das cuenta de que realmente luego la gente es súper simpática y siempre están dispuestos a echarte una mano. Oye, pues entiendo que no soy yo el único que os ha encantado escuchar a Miguel. Yo te digo que para mí es, como decías tú, ¿no? A mí me reafirma en el sentido de decir, wow, existe verdaderamente dueños de agencias de marketing que tienen una visión muy parecida a mí, de personas Muchas primero, gracias. de funciones y de tal. Para los que hayáis quedado con ganas de más, ya lo hemos dicho antes, el podcast de Escalando Agencias, pero es que además, y se me había olvidado, tenéis un grupo de Telegram en el cual el objetivo es construir la comunidad, dilo tú, que así queda más contundente. Sí, es que el otro día lo dijo un miembro y me pareció un buen reto, construir la comunidad de agencias más grande del mundo en habla hispana. La verdad es que me parece suficientemente motivador como para animaros a venir, ¿no? Meteos en escalandoagencias.com, que ahí tenéis el link al Telegram y podéis seguir lo que hacemos, que yo no sé vosotros, pero yo aprendo mucho. Buenísimo, Miguel. Oye, pues nada, darte de verdad las gracias una vez más por estar por aquí. Seguiremos en contacto dentro de esa comunidad tan chula que tenéis, en la cual me voy a apuntar, pero ya de ya. Y, gracias, Miguel. Y lo dicho, muchas gracias por tu apertura, por tu forma de ser. Un abrazo súper grande y gracias por estar aquí. Gracias a ti, ha sido un placer absoluto, Miguel. Ya lo sabes. Muchísimas gracias. Y nada, para todos los dueños y agencias de marketing que estéis escuchándonos, ya sabéis, si queréis tener más libertad, si queréis, como decía Miguel, ¿no? Poder centraros en lo importante, de poder construir un rol en el que os sintáis cómodos y ser libres con vuestras agencias de marketing, pues ya sabéis, en www.miguelvillamil.com podéis contactar conmigo, podemos ver si realmente estáis en un punto en el cual implementar nuestros sistemas de organización de empresa
Y nada, mucho ánimo porque se puede. Yo creo que el ejemplo que nos pone aquí Miguel hoy es un ejemplo de mucho trabajo por recorrer, pero mucho trabajo recorrido. Y desde luego que yo no sé vosotros, pero yo le veo contento. Así que todo fachada. Un abrazo. Un abrazo para todos y muchas gracias por escucharnos. Chao.